Gracias a todos por permitirnos este hueco a la seguridad social, sobre todo en este año que cumplimos 40 años y para nosotros es un año muy especial. Es difícil empezar a hablar de inteligencia artificial, pero lo primero que quería centrar es qué es la seguridad social, porque a veces nos confunden con la parte de sanidad. No tenemos nada que ver con ello. La Seguridad Social es una organización que se encarga de garantizar la protección social de las personas a través de prestaciones cuando se produce una necesidad. Y está financiada con las cotizaciones de los trabajadores, de las empresas. Y para que nos hagamos una idea de la complejidad de esta organización, que es a nivel nacional, estamos hablando de una organización que gestiona más o menos el 20% del PIB nacional. Dicho esto, yo represento aquí a la Gerencia Informática de la Seguridad Social, que ya digo que es nuestro aniversario de 40 años, que es la organización TIC que da servicio a la pléyade, al conjunto de organismos como la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras, que son menos conocidas, pero que de alguna forma son los que garantizan esa protección social. Entonces, antes de empezar a hablar de inteligencia artificial, quería hacer un repaso rápido al mundo en el que nos estamos moviendo. Y creo que ya el mundo ha cambiado. Llevamos unos cuantos años diciendo, oye, está ocurriendo algo en la sociedad. Estas son dos fotos de la elección de distintos papas en el 2005-2013. Ahí vemos claramente la irrupción del dispositivo móvil, esto que llevamos todos en el bolsillo. Y bueno, con eso también nos llega, o conocemos ya hace algunos años, que está teniendo un impacto fuerte lo que es Internet, en el que hay cada 60 segundos, como intenta expresar esa diapositiva, hay un gran conjunto de interacciones entre personas, comunicándose unos con otros, solicitando servicios, dándose de alta al final en medios que hace 10 años prácticamente, un poco más, no existían. Claro, si lo pensamos los que ya tenemos algunos años, al principio de nuestra juventud no existía una Internet en la que nosotros podíamos convivir o vivir o hacer nuestra vida del día a día. Ahora mismo en Internet leemos periódicos, nos relacionamos, accedemos al banco, contratamos nuestros propios viajes en vez de ir a una agencia. En definitiva, hay todo un mundo que se ha ido creando en estos últimos años y que ha sido lo que ha ido impulsando poco a poco la digitalización de la sociedad. ¿Por debajo qué hay? Por debajo que hay son millones de interacciones y una cantidad exponencial de datos que se están moviendo y que están generando que tanto el uso de redes sociales como, ya digo, los datos, el almacenamiento, las comunicaciones, los documentos, crezcan de una manera exponencial. Y el problema con lo que crece de una manera exponencial es que no tenemos experiencia, mentalmente no somos capaces de entender cuál es el impacto que tiene en nuestro día a día. Realmente estas tecnologías, la propia Internet, la movilidad, las redes sociales, junto con otras fuerzas como pueden ser el cloud computing, que todos conocemos, o la analítica de datos, tienen un impacto que está haciendo de alguna manera que el mundo cambie. Y en el centro de todo, y de manera reciente o relativamente reciente, está la inteligencia artificial, que es lo que nos ha traído aquí hoy. Dicen los expertos que se está produciendo una tormenta perfecta en la que todos estos elementos de los cambios exponenciales en nuestro mundo, junto con estas fuerzas tecnológicas, pero no solamente las que he mencionado, la biotecnología y muchas otras, están produciendo un cambio en la humanidad. Podemos decir que, si queremos ponernos muy elegantes, decimos que la mayor transformación de la humanidad. Bueno, no sé si es la mayor, es lo que han llamado la cuarta revolución industrial, pero lo que es cierto es que las cosas están cambiando y tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro día a día. Y tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras organizaciones, porque al final servimos a los ciudadanos y los ciudadanos están viviendo esto. Entonces, las administraciones públicas no podemos ser ajeno a esto que está acá cambiando. Entonces, claro, si todo ha cambiado tan rápido y si tecnologías como la inteligencia artificial están ahí, estamos ya en el mundo, en esa distopía que se anunciaba en Blade Runner, en las dos versiones, por cierto, que la primera era, yo creo, del 82, en la que se hablaba pues, de humanoides artificiales que tenían capacidad para pensar, para sentir, para, en definitiva, comportarse como un humano, que en el fondo es lo que es la inteligencia artificial. Entonces, estamos en ese mundo. Os recuerdo que en esa película el mundo que se pintaba era el 2019 y ya estamos en el 2020.
Bueno, pues sin intención de ser muy técnico, os voy a contar cuál es el estado de la inteligencia artificial hoy, que es básicamente este. Bueno, bromas aparte, sí que es cierto que la inteligencia artificial, aunque nació en los años 60 y que prácticamente la teoría de la inteligencia artificial, incluso muchos algoritmos estaban ya inventados, lo cierto es que hasta ahora no hemos visto un gran desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Lo cual no quiere decir que no se está haciendo nada. Si lo pensáis bien, las grandes compañías como Amazon, Google y otras están triunfando porque están incorporando la inteligencia artificial en sus procesos de negocio, en sus interacciones con el ciudadano. ¿Cómo? Pues simplemente sabiendo qué es lo que quiere el ciudadano y adelantándose a esas necesidades o a esos deseos que tiene el ciudadano para ponerle el producto adecuado o el anuncio adecuado delante de sus ojos. Claro, ¿por qué tiene esa importancia la inteligencia artificial? Pues porque en estos momentos hay una gran capacidad de cálculo que antes no había. Hay algoritmos que son casi libres, que los puedes encontrar en diferentes partes, pero también que son accesibles a las empresas e incluso a los particulares. Y sobre todo hay datos, muchos datos. Y las tres cosas combinadas hacen que la inteligencia artificial empiece a tener relevancia en nuestros días. Claro, si este es el presente, ¿cuál es el futuro? Pues me gusta contarlo diciendo que el futuro es algo similar a esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque la inteligencia artificial, por una parte, va a ser algo poderoso, va a ser fuerte. Este es el dragón de Juego de Tronos. Y si conocéis la historia, tiene una parte interesante, que es que cambia la dinámica de la guerra, cambia la dinámica del juego, cambia la dinámica en la que nos movemos. Por eso la inteligencia artificial puede ser importante de aquí a unos años, lo empieza a ser ya, pero hay que empezar a trabajar con ello para aprovecharse de lo que ahora mismo nos puede apuntar. Y además tiene una cosa interesante, que da un poco así como de miedo, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que recordar la importancia que tiene que tener la ética o el uso de la inteligencia artificial para que al final no se nos vaya de las manos. Entonces, creo que esa imagen sí que de alguna manera resume lo que puede ser y tenemos que tenerlo en cuenta. Yendo a algo más concreto y más del día a día, la inteligencia artificial desde mi punto de vista, y eso ya no soy un erudito del tema, pero sí creo de la experiencia, que lo podemos dividir en tres grandes grupos. En todo aquello que tiene que ver con la interacción de la máquina con el humano, de alguna forma, en todo lo que tiene que ver en el uso de los datos para establecer o definir o encontrar patrones que nos permitan al final encontrar algo de los datos que al final nos permita tomar decisiones, y por otra parte en lo que tiene que ver con la automatización, que no tiene que ver completamente con la inteligencia artificial, pero como contaré luego sí que está relacionado. Vais a perdonar. Vale. Del primero de los aspectos de interacción con los humanos, lo que sí estamos aprendiendo cualquiera que tenga un móvil en la mano es que al móvil se le puede hablar y el móvil te contesta y el móvil te entiende hasta cierto punto. Eso quiere decir que estamos avanzando muy rápidamente en lo que es el entendimiento del habla. El entendimiento del habla significa que un humano puede escribir en un ordenador o que puede hablar directamente y la máquina entiende las palabras, pero aparte de entender las palabras, entiende el significado, que es donde está al final la ventaja. Y puede establecerse una conversación entre un humano y una máquina. Si habéis visto en Internet, hay algún caso, por ejemplo, de Google, que hace algún experimento con alguna máquina que es capaz de llamar a un restaurante sin avisarle previamente. Es la máquina a la que llama, es la máquina a la que intenta hacer una reserva, de hecho lo hace y habla tranquilamente con el camarero y responde a lo que el camarero le va diciendo. Oye, no hay cita, no hay ahora, ¿para cuántas personas es? Para 2, ahora no puede ser, ¿le importa que sea media hora más tarde? Sí, y eso ocurre sin que el camarero se entere. Esa tecnología ya está disponible. También está disponible tecnología que es capaz de trabajar en la parte de lo que es la visión, lo que es captar imágenes, saber qué objetos hay en esa imagen, por ejemplo, en un vídeo, y referenciar todos los objetos y todas las personas de ese vídeo para luego poderle preguntar, por ejemplo, si es un vídeo de un juicio, una persona de rojo que estaba testificando sobre un asesinato en Manhattan. Y es capaz el sistema, después de analizar cientos de vídeos, de encontrar esa imagen y ponértela para que tú sepas exactamente cuál es. Toda esa tecnología, aunque todavía en fase más o menos no experimental, pero todavía que le queda algún avance, está disponible.
En Seguridad Social, ¿qué estamos haciendo? Experimentar con esto. ¿Por qué? Para prepararnos. ¿Dónde queremos que tenemos oportunidades? Por una parte, en todo lo que es la identificación de los usuarios, por ejemplo, en aplicaciones móviles a través de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque hay una barrera enorme de acceso a los usuarios a los servicios digitales y no nos acordamos del clave PIN, no nos acordamos del clave permanente o no nos acordamos al final hoy tenemos el certificado digital y hay que avanzar en ese área. ¿Vale? Pero también en lo que son chatbots o en general asistentes al ciudadano. Estamos trabajando en asistentes que permitan al usuario, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una sede electrónica en la que tenemos cientos de servicios, el usuario entra a la sede y no sabe qué pedir ni sabe dónde encontrar lo que quiere. Lo que hay que hacer es hablarle en un lenguaje más sencillo y efectivamente tenemos que cambiar la sede electrónica y hacer otra aproximación. Pero mientras tanto se le puede poner un asistente virtual al usuario para que pueda hablar en un lenguaje más sencillo y se le entienda. ¿Para qué? Pues para pedir la tarjeta sanitaria europea, solicitar su simulación de jubilación, lo que sea, la cita previa. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues básicamente el ciudadano, en algo, voy a intentar poner un vídeo a ver si funciona, no vais a ver mucho, pero básicamente el ciudadano interacciona, por ejemplo, esto es un messenger es una interfaz con un messenger en el que el usuario dice, hola, dice, quiero dar de alta a la persona que viene a limpiar en mi casa. Y ese lenguaje utiliza el usuario. Y el asistente es capaz de decir, bueno, si te he entendido bien, lo que necesitas es dar de alta a un empleado de hogar, el sistema de alta de empleado de hogar, quieres saber más en el servicio, le presenta un menú, sí, y le va avanzando de tal manera que le va conduciendo al usuario a encontrar lo que quiera. Es un asistente muy tonto, muy sencillo, que se puede dotar un poco de más inteligencia que un simple sistema conversacional, pero que al final le lleva al usuario a la página donde tiene que realizar la gestión. Eso es una cosa muy sencilla y en el que estamos trabajando y que no cuesta demasiado hacerlo. Estamos haciendo también experimentos con asistentes virtuales, en este caso, por ejemplo, una Alexa o con una de Amazon o con cualquier otro, en el que Gartner dice que en los próximos años va a haber un incremento sustancial del uso de estos dispositivos en los entornos de trabajo, también en casa. Pero entornos de trabajo para interactuar. Nosotros estamos trabajando, de hecho tenemos ya un asistente que es capaz de hablar a Alexa para, por ejemplo, y es la prueba que hemos hecho nosotros, obtener unas estadísticas del número de afiliados o de la incapacidad temporal o de cualquiera de los ámbitos en los que nosotros trabajamos. Entonces, se le puede dar a ciudadanos o a usuarios internos, se le puede dotar de estas capacidades. El segundo de los ámbitos que quería contar es el de los datos, que aquí es donde tal vez hayamos podido avanzar más, porque es parte de nuestro negocio. La Seguridad Social tiene una cantidad ingente de datos. Tiene datos de más de 1000 oficinas en las que diariamente van miles de usuarios. Tenemos información de los pensionistas, de todas las pensiones que se van dando. Se tiene información, por ejemplo, económica, de afiliación, de administración electrónica. Todo eso conforma un subsistema de 170.000 millones de registros, que es bastante. También 200 millones de documentos. En ese entorno, el aplicar estadística en general, pero inteligencia artificial también, lógicamente puede darnos una ventaja competitiva. Cosas que se están haciendo en este ámbito, pues está aplicando técnicas de estadística avanzada y también de inteligencia artificial en la lucha contra el fraude, también en un tema de incapacidad temporal que ahora contaré, o hemos hecho algún piloto sobre el entorno de los documentos, de la gestión documental. En el primero, en el de fraude, es un programa de lucha contra empleo irregular y fraude en la Seguridad Social que lleva la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que la gerencia informática lo que ha dotado es de las herramientas y ha puesto a disposición de científicos de datos las capacidades para analizar los datos que tenemos del comportamiento de las altas de las personas o de los trabajadores en las empresas, y eso, lógicamente, se hace de acuerdo a un sistema de trabajo habitual, pero que de alguna manera nos permite el saber qué es normal, qué es habitual, qué se hace en un sistema en el que se están dando de alta empresas, se están dando de alta trabajadores, y qué es anormal o qué es diferente a lo que suele ser lo común. Entonces, eso anormal, eso diferente, es lo que de alguna manera nos puede permitir poner el foco en esas acciones que pueden ser totalmente normales o pueden ser un indicativo de que ahí se está produciendo algún tipo de efecto, por ejemplo, de fraude, de altas de personas, trabajadores, altas fraudulentas de trabajadores o empresas ficticias. ¿Vale? Esto no es algo ficticio, es algo que está dando resultados y que está consiguiendo que se destapen pues, tramas, digamos, de fraude a la Seguridad Social.
En un ámbito similar, pues está aplicando técnicas para ayudar a nuestros médicos. Sabéis que la Seguridad Social tiene médicos que se encargan del sistema, digamos, de incapacidad temporal, de cuando uno de nosotros se pone enfermo, y evidentemente estudian la altabilidad, la capacidad o digamos que el parámetro que indica si esa persona debería estar de alta o no. ¿Cómo lo hacen? Pues de una lista muy amplia de posibles pacientes, analizan a lo que le da tiempo. Si un médico tiene 1000 personas que ver en un mes, pues a lo mejor verá a 50, a 100, pero no verá a todos. Entonces, el sistema, lo que pasa es que como vamos guardando información de, digamos, cómo trata un determinado caso un médico, utilizando técnicas de Machine Learning y otras técnicas de analítica avanzada, somos capaces de determinar qué personas son las que, de alguna manera, tienen más posibilidad de más alta habilidad, y se le ponen de alguna manera en la lista de forma preferente al médico para que el médico al final sea el que le haga la entrevista y el que tome la decisión. Pero de alguna manera conseguimos pasar de unos aciertos casi mínimos a un acierto muy elevado en esa lista, digamos, de pacientes a los que estudian los médicos, ¿vale? Eso se puede aplicar a cualquier otro ámbito en el que tengáis datos de un proceso determinado en el que yo sé lo que he hecho otras veces, lo tengo guardado en mi sistema y puedo analizar esos datos para predecir o crear un modelo predictivo que me diga, en un caso nuevo que voy a tratar actualmente, cómo debería responder el sistema para saber si esa persona o para tomar una decisión, en definitiva, sobre esos datos, teniendo en cuenta el histórico que hemos vivido. Muy importante es prestarle atención a la parte de gestión documental. Sabéis que en los últimos años ya la administración debe ser electrónica, no digo que lo sea, todavía nos queda andar camino a todos, pero donde está empezando a tener un impacto importante en las organizaciones es no tanto en las bases de datos, no tanto en los datos que tenemos en registros, sino en lo que tenemos a nivel de documentos, lo que tenemos en forma de documentos electrónicos. Entonces, claro, tener capacidad de analizar esos documentos, no desde un punto de vista sintáctico, sino entender la semántica, que una máquina en un momento determinado sea capaz de entender qué es lo que dice un documento, me permite tomar decisiones automáticas que luego sí, podrá haber una persona detrás indicando o tomando la decisión, pero sí nos puede ayudar a que esa decisión se tome de una manera más rápida. Por ejemplo, si la Seguridad Social, por decir algo, una organización tiene un montón de impugnaciones en un momento determinado, pues a lo mejor no tenemos capacidad de atender todas, pero sí somos capaces de decidir cuáles son más importantes, si somos capaces de esos documentos pasarlo por un sistema de inteligencia artificial que entienda el contenido, que sepa de alguna manera si puede ser crítico para la organización y que se lo derive en un momento determinado a un equipo especialista en vez de dejarlo en la bandeja de tratamiento digamos, de uno tras otro, FIFO, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucha capacidad también de mejora o de utilizar este tipo de técnicas de inteligencia artificial, también de estadística avanzada, para, por ejemplo, clasificar documentos de manera automática, para separar documentos que vienen escaneados todos juntos, para extraer los datos de un determinado documento de manera inteligente, porque a veces el origen, digamos, puede ser desde documentos electrónicos ya hasta documentos manuscritos en los que no se entiende bien la letra o la calidad es mala. Y se puede aplicar técnicas de reconocimiento inteligente de caracteres. El tercer grupo de casos que me interesa señalar es el de la automatización y robotización. El impacto de la automatización va a ser en los próximos años tal vez yo creo que lo más disruptivo, porque no es que vaya a estar ahí, es que ya está. Es que existen ya técnicas sencillas, como son la robotización automática de procesos, que en sus siglas en inglés el RPA, que lo que hacen es algo muy tonto, que no llega a ser inteligencia artificial, es simplemente el que es capaz de replicar la actividad que hace un usuario delante del teclado. Es decir, es capaz el sistema de conectarse a una web, de navegar, de elegir un menú, de recoger un dato de aquí, de meterlo en otra aplicación en la que hay un determinado campo y hacer una búsqueda. Cualquier cosa que vosotros hagáis en el ordenador, enviar un correo electrónico, etcétera, etcétera, puede ser hecha por este robot software, pero de una manera muy sencilla y casi sin programación. ¿Para qué lo estamos utilizando ya en la Seguridad Social? Lo estamos utilizando en el impuesto
digamos, en el alta de los autónomos, pues sabéis que los autónomos necesitan, cuando se da de alta un usuario, necesitan estar de altas en el impuesto de actividades económicas, que es responsabilidad de Hacienda o responsabilidad de la Hacienda foral correspondiente. Entonces, en este caso, que todavía no tenemos una automatización del proceso, lo que sí tenemos es un montón de personas en todas las provincias, en todas las altas que tenemos de autónomos, navegando por las webs diferentes que nos han dado con un usuario y una contraseña y buscando a un fulanito para saber si está dado de alta en el impuesto de actividades económicas. ¿Que está dado de alta? Estupendo, lo apunto. ¿Que no está dado de alta? Me espero y dentro de 3 días vuelvo a hacer otra vez la misma consulta y vuelvo a llegar al mismo sitio y digo, oye, este ya lleva 2 semanas que no se ha dado de alta, le voy a mandar una carta. Entonces, tenemos a personas en todas las provincias de España haciendo esa labor que es totalmente manual y que no tiene ningún sentido. Eso lo hemos sustituido ya, a día de hoy, por un sistema automatizado con este tipo de tecnología que es capaz de imitar lo que hacían estas personas, pero además con más calidad, porque no se equivoca. Y además trabaja no solamente 8 horas al día, sino que pueden trabajar 24 horas al día. Y si hiciera falta, trabajaba los fines de semana. Entonces, imaginaros en todo aquello que no tenemos automatizado o las interacciones que tenemos entre varios sistemas de algo que de manera sencilla es capaz de solventarnos ese problema de tener a gente trabajando, haciendo cosas. ¿Y esa gente qué hago con ella? La empleo a cosas que sean mucho más productivas. Entonces, esto, cuando veis una de estas empresas que se dedican a RPA, no se venden como vendedores software, se venden como su aspiración es ser la mayor empresa de trabajo temporal del mundo, porque con esta tecnología quieren hacer mucho trabajo en nuestras organizaciones. También mejor lo hacemos nosotros dentro. En definitiva, claro, todo esto contado puede ser más o menos bonito, pero el problema que tenemos es que no somos capaces seguramente de abordar este tipo de procesos con la gente que tenemos porque están haciendo en el día a día lo que nos aprieta el zapato. Entonces necesitamos, de alguna manera, tener gente que sea capaz de mirar más allá del entorno, porque si solamente miramos el entorno cercano, lo que tenemos es que nos pilla el toro o nos pilla el oso en este caso. ¿Cómo lo estamos abordando en la Seguridad Social? Pues no estamos haciendo unos grandes proyectos de muchos millones de euros que vayan a transformar todo. En el caso del fraude, por ejemplo, sí, pero en general lo que estamos intentando es hacer pequeños proyectos que nos den la capacidad de entender esta nueva tecnología, la capacidad de abordar nuevos aspectos que hasta ahora no éramos capaces de abordar y coger la experiencia necesaria para saber dónde podemos meternos y que tenga impacto en el negocio. Porque la tecnología en sí no aporta nada, lo que aporta es que cambiemos nuestras organizaciones y trabajemos de mejor manera, ¿no? A corto plazo, pues tenemos ideas de ayudar a que esto en la administración pública sea una realidad, porque necesitamos de alguna forma que no solamente hagamos la parte técnica, sino que seamos capaces de estructurar esto dentro de una administración pública. Eso seguramente necesita de una estrategia de datos, de una estrategia de inteligencia artificial, que evidentemente nos apoyaremos en los trabajos que están realizando ya nuestros compañeros de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial y estamos atentos a lo que nos digan y, evidentemente, colaboración plena, porque yo creo que al final estas cosas se trata de trabajar todos juntos en la misma dirección. Tenemos que prestar una atención especial a la formación de nuestros empleados. No os quiero decir pues, que tenemos organizaciones maduras. En la Gerencia Informática de la Seguridad Social, que es una organización TIC que debe ser puntera en tecnología, tenemos una edad media de 54 años, si no recuerdo mal. Tenemos una RPD del 91, que todavía no existía Internet. Es decir, la Administración tiene que, aparte de dar pasos importantes, como los que se han dado las estructuras de la Administración General del Estado en estos días, se tiene al final que trasladar en lo que realmente es un compromiso, que son personas, que es dinero, que son proyectos. Y eso evidentemente necesita compromiso. Y ya terminando, evidentemente esto es un ecosistema en el que nosotros solos, ni siquiera con nuestros proyectos que podamos hacer con empresas, vamos a conseguir un impacto global. Necesitamos apoyarnos, abrir nuestro ecosistema. Y abrir nuestro ecosistema significa trabajar con otras administraciones públicas, colaborar con la universidad, que tiene gente muy valiosa y que muchas veces lo que no encuentran son proyectos en los que desarrollar pues, las tesis o los trabajos de los investigadores, y tenemos que hacer por meternos en proyectos europeos que nos ayuden a financiarnos y que nos ayuden a tener, digamos, ese impacto que tiene que tener. Esto no es cosa de ahora, es un trabajo que empieza hoy, que tiene que haber empezado ya y que nos llevará pues, los próximos años. Esta es nuestra manera que tenemos de abordarla. No me voy a pasar más porque ya estamos, yo creo que en el tiempo.
Y nada, daros mucho las gracias a todos por acompañarnos en este día, por darnos la oportunidad en nuestro 40 aniversario de estar aquí y brindaros, ahora ya no da tiempo, pero cualquiera que tenga interés en cualquiera de estas cosas que he contado, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo. Venga.